de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Quien nos libra de la ira venidera. Y vamos a meditar en esta tarde bajo el tema salvos de la ira venidera. Grábate bien esta frase, mi hermano: salvos de la ira venidera. Cuando nosotros comenzamos a leer las Escrituras, cuando el ser humano dispone su corazón para conocer la verdad, para conocer a Dios, y nosotros comenzamos a leer las Escrituras, nos damos cuenta cómo la Biblia nos comienza a revelar los atributos y el carácter de Dios. Cuando usted comienza a leer la Biblia, se da cuenta que la Biblia te enseña, mi hermano, cómo es Dios, cómo son sus atributos, cuál es su carácter. Y usted comienza a conocerlo a Él. Y usted ha escuchado a mucha gente decir que Dios es amor. Y nosotros decimos que es así, que Dios es amor, que Dios ama a la humanidad, que Dios ama su creación. Pero la Biblia también nos muestra a nosotros que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, un Dios, mi hermano, que la Biblia nos declara que Él no dejará inocente al culpable. Mi hermano, si usted se pregunta y dice: ¿de verdad Dios es amor?, usted solamente tiene que mirar a Jesús y darse cuenta que por amor Él entregó a Jesús por cada uno de nosotros, que por amor Jesucristo vino y padeció muchas cosas por este mundo entero. Pero lamentablemente nosotros sabemos y entendemos que la gran mayoría ha rechazado al Señor, que la gran mayoría le ha dicho no a Jesucristo. Y aunque usted me puede decir a mí: yo en qué momento le he dicho a Él que no, yo en qué momento yo le he dicho no a Jesús. Cuando usted ha decidido vivir como usted desea y no conforme a sus enseñanzas, usted le ha dicho no a Jesús. Cuando usted ha decidido qué es lo que a usted le conviene, cuál es lo bueno y lo malo para ti, y no te has dejado conducir por las enseñanzas y la palabra de Dios, usted le ha dicho no a Jesús. Cuando usted ha oído y se le ha dicho que es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, y usted tal vez ha dicho: pero ¿de qué yo me voy a arrepentir si yo soy una persona correcta, yo soy una persona que hace todo bien? Y usted no ha entendido las cosas terribles que hacemos delante de Dios. Cuando usted ha dicho: yo solo me puedo salvar, usted ha rechazado a Jesús. Y mira que esto ha pasado en todo el mundo. Dios, mi hermano, grábate esto: Dios nos dejó mandamientos para que nosotros vivamos por ellos, para que nosotros obedezcamos a los mandamientos. Pero el mundo entero se ha ido detrás de sus propios pensamientos. Por eso es que ahora el mundo vive la maldad tan terrible. Por eso es que ahora usted puede ver a la gente matando sin ningún remordimiento. Por eso es que usted puede ver ahora a los padres violando a sus hijos. Por eso usted puede ver ahora a los sicarios, mi hermano, matando con tanta facilidad, las guerras, el hambre. Porque el hombre ha decidido apartarse de su Creador.
Y por eso vivimos lo que ahora nosotros estamos viviendo en este último tiempo. La maldad que se está viviendo en este último tiempo está subiendo delante de Dios. La sangre que está siendo derramada en este último tiempo está subiendo delante de Dios. Las madres que ahora lloran a sus hijos porque fueron asesinados, esas lágrimas, ese dolor, ese sufrimiento está subiendo delante de Dios. Los pobres que son explotados por los ricos, por los poderosos, eso todo está subiendo delante de Dios. Las extorsiones que se vienen viviendo en el mundo, todo eso, mi hermano, está subiendo delante de Dios. Por eso nosotros sabemos que tarde o temprano la justicia de Dios se va a manifestar. Porque nosotros podemos ver en la Biblia cuál es el carácter del Señor y cómo Él actúa conforme a la maldad. Mira, en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. Génesis, capítulo 6, verso 5. Cuando la Biblia hace mención de un hombre llamado Noé. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que había un hombre llamado Noé y que en ese tiempo de Noé la maldad de los hombres era mucha. La misma Biblia testifica que el pensamiento del hombre era continuamente al mal. O sea, solamente pensaba en hacer lo malo. Cuando apareció Noé, solamente habían pasado 10 generaciones desde Adán y Eva en el huerto del Edén. Bastaron 10 generaciones para que el hombre se olvide totalmente quién era su creador. Mi hermano, bastaron 10 generaciones para que el hombre en ingratitud se olvide quién era Dios. El hombre se olvidó quién era Dios. El hombre en su ingratitud delante de Dios comenzó a vivir como él quería. Porque esa es la realidad. El ser humano es ingrato. El ser humano no sabe agradecer lo que se hace por él. El ser humano, mi hermano, muchas veces desprecia o pisotea lo que una persona o el mismo Dios ha hecho por él. Usted tal vez ahora mismo dice: yo hice algo por alguien, y ahora se ha olvidado de lo que yo hice en ese momento. Yo ayudé a una persona que estaba necesitada y ahora me está pagando mal. Ahora me está metiendo una puñalada por la espalda. Porque esta es la realidad, mi hermano. El hombre es ingrato. Aún los hijos son ingratos. Aún los hijos, cuando sus padres llegan a viejos, ancianos, ya no se acuerdan de ellos. Después que un padre se sacrificó toda su vida para darle un estudio, una profesión, una carrera. Ahora que ya son viejos, los padres ancianos, ya no se acuerdan de ellos. Eso es uno de los motivos por lo cual el amor en el mundo se ha enfriado.
Porque hay muchas personas pagando con mal el bien que se les hizo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No dejes de hacer lo que tú sabes que es correcto. No dejes de hacer lo que tú sabes que está bien. No dejes de ayudar a aquel que lo necesita, porque hay un Dios en el cielo que a ti te está viendo y que va a recompensar las cosas que tú estás haciendo con amor. En el tiempo de Noé, la maldad se había multiplicado. Pero la Biblia nos dice que este hombre llamado Noé halló gracia delante de Dios, pues era un hombre justo, dice la Biblia. Usted se da cuenta cómo se puede vivir aún correctamente en medio de la maldad. Cómo aún el hombre puede hacer lo correcto cuando pone su mirada en Dios, aunque esté rodeado de maldad. Usted puede ver cómo el hombre puede hacer lo que le conviene, lo que realmente es correcto, cuando pone los ojos en Dios. Aunque el mundo se esté contaminando, aunque el mundo ahora esté podrido, mi hermano, aún hay gente que hace lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque ha puesto su mirada en Dios. Porque se ha dejado guiar por la palabra del Señor. Y Dios habló con Noé y le dijo: Noé, yo voy a enviar un diluvio. Voy a exterminar todo ser viviente que hay en la tierra. Pero tú vas a construir un arca. Y en esa arca vas a entrar tú y va a entrar tu familia. Van a entrar también animales que yo los voy a guiar hasta esa arca. Pero date cuenta, mi hermano, cómo aún en medio de ese juicio que se venía para el mundo, hubo un hombre llamado Noé que halló gracia, que la misericordia de Dios se manifestó, que fue salvo de esa ira que se estaba manifestando en ese momento. Y Noé, dice la Biblia, que comenzó a construir el arca. ¿Sabes cuánto se demoró? Mi hermano, el tiempo que le tomó a Noé fueron 120 años. 120 años trabajando en un arca para que su familia pueda subir ahí y se pueda salvar. 120 años en los que este hombre tuvo que trabajar constantemente, a pesar de que muchas veces estaba cansado tal vez, a pesar de que muchas veces tal vez le faltaban las fuerzas. Y yo me imagino a Noé, mi hermano, recobrando fuerzas cuando pensaba que en esa barca iba a entrar su familia y ahí se iba a poder salvar. Yo me imagino a un Noé que muchas veces decía: ya no puedo más. Ya no puedo más, ya estoy cansado de seguir construyendo esta arca. Ya me he quedado sin fuerzas. Ya me cayó la fatiga, el peso de este propósito, de este ministerio muy grande. Pero luego él recapacitaba y recordaba que a esa barca iba a entrar su propia familia. Mi hermano, cuando tú quieras abandonar lo que tú ahora vives para Dios, mi hermano, tú que vas a la iglesia, cuando tú quieras retroceder, cuando tú quieras abandonar, cuando tú sientas que el cansancio ha venido hacia ti, recuerda que hay una familia detrás. Recuerda que tienes hijos detrás. Recuerda que está tu pareja detrás y que tienes que seguir trabajando,
Porque hay gente que tiene que subir a esa barca. Hay gente que tiene que salvarse. Hay gente que tiene que conocer a Jesús. Cuando tú te sientas cansado, recuerda que en esa barca que tú estás construyendo se va a salvar tu familia. Amén. En ese trabajo, tus vecinos, tu vecindario, tu ciudad. Noé fue salvo de esa ira que se venía en ese entonces. ¿Saben? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. La Biblia también nos muestra ahí, en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 16 y 17, cómo Dios a un hombre llamado Abraham le cuenta que iba a venir destrucción contra Sodoma y Gomorra. Mi hermano, preste atención que a Abraham Dios le cuenta lo que él iba a hacer. Y a Noé también Dios le cuenta lo que él iba a hacer. Los juicios que Dios iba a traer, Dios los había anunciado ya antes de que sucedan. Porque Dios ha anunciado, Dios siempre anuncia, Dios siempre dice, Dios siempre advierte. Y nosotros sabemos por la palabra el juicio que se viene a este mundo, porque Él también lo ha avisado. Para que nosotros podamos salir a predicar, a hablar, a decir a la gente que este mundo se va a acabar, que este mundo se va a terminar y que aún hay una esperanza de salvación. Que aún Jesús te puede salvar, mi hermano. Cuando Dios le cuenta a Noé, Noé salió a predicar, pero lamentablemente nadie le creía. Tal vez muchos se burlaban de él porque no habían conocido un diluvio. Ni siquiera había llovido en ese tiempo. La gente que tal vez escuchaba a Noé decir que iba a caer agua del cielo se reía y se burlaba y decía: ¿cómo tú me traes esta ocurrencia? ¿Cómo tú inventas esto tan sacado de pelos? ¿Cómo tú hablas esa locura? ¿Dónde tú has visto que agua cae del cielo? Y así también ahora cuando nosotros anunciamos esto, la gente también muchas veces se burla, ridiculiza el evangelio, muchos se mofan. Porque ellos tampoco creen en lo que nosotros anunciamos. Cuando Dios le anuncia a Abraham que venía destrucción sobre Sodoma y Gomorra, mi hermano, en ese lugar donde iba a haber destrucción, allí vivía un sobrino de Abraham que se llamaba Lot. Y cuando Dios le dice eso a Abraham: yo voy a destruir ese lugar, yo me imagino a Abraham pensando en su sobrino. Y comienza a hablar con Dios y le dice: Señor, si allí hubieran 50 justos, ¿usted perdonaría ese lugar? Dios le dijo: yo lo perdonaría por esos 50.
Y después le dice, y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran aunque sea 10, Dios le dijo, yo no voy a perdonar por causa de esos 10 justos. Pero mira que la destrucción vino hacia ese lugar. Cuando Dios dijo, yo no voy a perdonar, Dios no estaba mintiendo. Dios le dijo a Abraham que él lo iba a perdonar ese lugar si habían 10 justos. Pero la destrucción vino porque ni siquiera habían allí 10 personas que hagan lo correcto en ese lugar. En una ciudad entera, en una nación entera, ni siquiera se pudieron encontrar 10 hombres que hagan lo correcto delante de Dios. Sodoma y Gomorra estaba totalmente contaminado, mi hermano. Se practicaba mucho lo que se practica en este último tiempo. Allí, mi hermano, habían hombres que se echaban con los mismos hombres, mujeres con mujeres. En los templos de sus dioses se practicaban orgías. Y todo esto estaba subiendo delante de Dios. Por eso nosotros le decimos que lo que ahora se vive también está subiendo delante de Dios. Abraham intercedió por Lot. Y Lot fue salvado por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted intercede en oración por aquel que ama, Dios te escucha, mi hermano. Cuando usted llega al Evangelio y se humilla y comienza a orar, cuando usted llega al Evangelio y se comienza a postrar pidiéndole al Señor, tal vez por su hijo que ahora está en drogas, o tal vez por su hijo, mi hermano, que ahora se le está perdiendo. Cuando usted comienza a orar, comienza a interceder, hay un Dios en el cielo que a ti te escucha. Hay un Dios que trae respuesta. Hay un Dios que puede salvar a tu hijo sin importar lo que él esté viviendo ahora. Escúchame bien. Tal vez ahora tú te estabas preguntando qué hacer, porque ya no puedes más con lo que tu hijo está viviendo. Tal vez tú has tratado de controlarlo, tú has tratado de corregirlo, pero ya no puedes hacer más. Él no te entiende. ¿Sabes qué? Dios te puede ayudar a ti. Dios te puede a ti, mi hermana, dar la solución allí en ese problema. Él puede salvar a tu hijo, transformar a tu hijo. Pero tú necesitas venir a los pies de Jesús. Amén. Hubieron hombres que se salvaron en medio de la ira. Noé y Lot. Amén. En medio del juicio, ellos allí se salvaron. Dios siempre anunció que los juicios iban a venir. Él no lo escondió, mi hermano. Hubo personas a las cuales Él le avisó. Llegó una oportunidad también. Los discípulos hablaron con Jesús y le dijeron: Señor, ¿cuáles serán las señales de los últimos tiempos, de tu venida? ¿Cuáles
van a ser las señales? ¿Cómo vamos a saber nosotros que ese tiempo ha llegado? Y Jesús ahí en Mateo 24 comienza a hablar de todas las cosas terribles que iban a pasar cuando eso iba a suceder. Jesús habló de plagas. Mi hermano, el mundo ha vivido plagas, pero ninguna tan terrible como la que nos tocó vivir a nosotros allá en el 2020. El mundo ha vivido maldad, pero no tan terrible como la maldad que vivimos ahora nosotros en este tiempo presente. Los terremotos en estos últimos años se han multiplicado de una manera tan drástica. Y con todo eso que la gente ve, no entiende que este mundo se está terminando. Mi hermano, Jesús hizo esto para que usted pueda entender, para que usted pueda ver en la Biblia, en la palabra, que todas estas cosas ya estaban advertidas, para que usted se pueda arrepentir, humillar delante de Dios. Mira que hay un libro en la Biblia llamado Apocalipsis. Yo sé que usted ha escuchado de este libro, que revela el final de los últimos tiempos. Tal vez la gente piensa que ese libro es un cuento de hadas, ciencia ficción. No, mi hermano, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Dios no nos dio a nosotros cuentos de hadas, no. Él nos dio una verdad, algo que iba a suceder. Y usted puede ver allí el juicio tan terrible que iba a venir a este mundo, que va a venir a este mundo por la maldad. Usted puede ver el caos, el sufrimiento, el dolor que va a vivir este mundo a causa de la maldad. Y mira que en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 16 y 17, dice la palabra de Dios: los hombres de aquel tiempo, mi hermano, escucha lo que decía en el tiempo de Apocalipsis, cuando el juicio de Dios caiga sobre este mundo. Escucha lo que dice Apocalipsis 6, versos 16 y 17, dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amén. Mira cómo estos hombres, por el dolor, cómo estos hombres, por el sufrimiento que vivían ahí, le decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros. En otras palabras, mátanos de una vez. Ya no queremos vivir, ya no queremos pasar este sufrimiento, porque la ira del Cordero se ha manifestado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mi hermano, tan terrible es la situación que se va a vivir en ese último tiempo, que la gente va a desear morir. Pero tú estás escuchando esto porque Dios quiere salvarte, mi hermano. Mi hermano, Dios quiere salvarte. Date cuenta ahí que los que al principio se reían
Tal vez los que al principio se burlaban del evangelio, de la palabra, ahora ahí están llorando. Los que primeros se burlaban, ahora están ahí sufriendo. Porque así va a ser. Muchos de los que ríen ahora después van a llorar. Pero Dios quiere salvarte en esta tarde. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, habla sobre un lugar llamado el lago de fuego. Un lugar que dice la Biblia que está reservado para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente, por la desobediencia del hombre, muchos también van a terminar en ese lugar. Ese es el lugar donde van a ir todos aquellos que se pierdan, mi hermano. Nosotros estamos aquí para contarte la verdad, para predicarte esta verdad, para que tú entiendas que lo que la Biblia nos muestra, mi hermano, no es un invento, es una realidad. Dios creó ese lugar porque la ira de Dios se va a manifestar para aquellos que viven en desobediencia. Amén. Pero nosotros ahí donde habíamos leído, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. La Biblia dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aún en medio de toda esa ira, aún hay un pueblo que va a ser salvado por Jesús. Porque aquellos que Dios llamó, no los llamó para ira, mi hermano. Dios los llamó para salvación. Y Dios quiere a ti librarte de ese momento solamente a través de Jesús. Mira que Dios ha prometido salvar nuestras almas también de ese lugar de tormento llamado infierno. Dios también, mi hermano, quiere salvarte a ti de ese lugar que nosotros habíamos leído que se llama lago de fuego. Tú tienes que recordar siempre esto, que aún hay una forma de cómo escapar de todo esto tan terrible que se llama Jesucristo. Tú tienes que entender que hay un Dios en los cielos que dio su vida por ti, que permitió que los clavos traspasaran sus manos, que permitió que en una cruz se le humille, allí se burlen de Él, porque Él quería salvarte, porque Él quiere salvarte, porque Él sabe que viene un tiempo de ira y de juicio, pero Él ha vencido ya en una cruz para darte salvación a ti. Tú tienes que recordar esto.
Tal vez tú dices, yo escucho que mucho se predica del juicio y de la ira de Dios. Pero no solamente te predicamos de eso, también te estamos predicando que Jesús dio su vida por ti. Te estamos diciendo el problema que se viene, pero te estamos dando también la solución. Te estamos hablando de Jesucristo, que Él quiere salvarte. Amén. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, aquí ya para terminar. La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven. Mi hermano, escucha bien esto. Que todos se salven. Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y cuando Él dice todos, es todos. O sea, hasta la persona que ha cometido muchos errores en toda su vida. Hasta la persona que ahora está allí con el remordimiento que lo acusa. Con la gente que lo señala. Con la gente que lo critica, que murmura. Hasta ese hombre Dios quiere que se salve. Hasta ese hombre que se ha equivocado tal vez terriblemente en su vida, que tal vez ahora hasta vergüenza le da de decir lo que él ha hecho. Hasta ese hombre Dios quiere que se salve. Sin importar lo que tú hayas hecho en el pasado, Dios quiere que tú también te salves. Mi hermano, sin importar lo que tú hayas hecho, escúchame bien. Tal vez tú ahora dices, pero lo que yo he hecho es tan terrible que tal vez Dios ya ni siquiera Él me quiera perdonar. Mentira del diablo, Dios te quiere perdonar. Pero tú necesitas venir a Él. He hecho cosas tan terribles que ahora a mí ya nadie me ama. ¿Sabes qué? Jesús te ama. He fallado tanto que ahora ya nadie cree en mí. Ya nadie confía en mí. ¿Sabes qué? Hay alguien que, sabiendo los errores de tu pasado, aún con todo eso está permitiendo que tú ahora estés escuchando esta palabra. Porque Él quiere salvarte, amén. Él quiere salvarte de la ira venidera. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, quien vive. Y a su nombre, gloria a Dios.